Queridos hermanos, de nuevo en este domingo, con la palabra del Señor abierta y ojalá con nuestros corazones abiertos también para ella. Justamente eso es lo que nos dice el Señor. Estamos en Juan, en el capítulo 15, y voy a leer desde el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hemos visto los primeros versículos de este capítulo. Y en ellos hemos observado la instrucción muy precisa, muy clara y repetida del Señor para que permanezcamos en Él. Porque, igual que los pámpanos, separados de la vid, no podemos tener vida si no es en Él. Así que es un privilegio de los hijos de Dios estar en Él, pero es una responsabilidad de ellos permanecer en Él. Por eso hay algo que debemos recordar. El Señor quiere que permanezcamos en Él. Esa permanencia en Él significa que estamos en la actitud correcta y que estamos aferrados a Él sin alteraciones. Por eso es muy importante recordar las palabras del escritor de la epístola a los Hebreos, que nos recuerda de parte de Dios, diciendo que aquel que retroceda, que se eche para atrás, no agrada al alma del Señor. Bueno, en ese sentido viene este imperativo que se repite una y otra vez. Versículo 4, 3 veces, en el versículo 5, en el versículo 6, en el versículo 7, 2 veces, en el versículo 9 otra vez y en el 10 2 veces. Una y otra vez. La idea o el verbo de permanecer. Eso no se debe olvidar jamás. Ahora, permanecer da por sentado que estamos en cierta posición. ¿Cuál es esa posición? Dice en el versículo 3, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. No se trata de simplemente comenzar por la mitad. Es decir, se necesita ir al inicio. Toda vida espiritual, toda vida cristiana tiene que comenzar. El comienzo de la vida cristiana es el nuevo nacimiento. Necesitamos comenzar por ahí. Eso es lo que le dijo el Señor Jesús en el capítulo 3 de este mismo evangelio a Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo, es decir, comenzar de nuevo. Y luego, aquí en este pasaje que estamos estudiando en estos domingos, que comienza en el capítulo 13, el Señor Jesús les ha recordado a los discípulos que ellos ya están limpios por la palabra de Dios. ¿Cómo se ha producido eso? Bueno, la palabra les ha sido dada. Jesús es la palabra, pero también es la palabra viviente que otorga palabra. Jesús es la palabra que nos habla, que nos dice. Al recibir ellos la palabra del Señor y creerla y afirmarse en ella, tal como está en el capítulo 6 de este mismo evangelio, ellos han recibido la acción de Dios mismo, que ha sido renovarles en su espíritu
o producir la regeneración. Ese es el nuevo nacimiento, que las personas comienzan su vida espiritual por acción de Dios. Esto, según el Señor Jesús, hablando con Nicodemo, lo explica, no depende del hombre. El hombre nada puede hacer. Es como el viento, le dice, que sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esa es obra de Dios y debemos estar muy agradecidos por ella. Pero ahora, permanecer en Él es algo en lo cual nosotros somos participantes o cooperadores. Necesitamos cooperar con Dios para permanecer en Él. Esto es lo que les está instruyendo el Señor Jesús a los discípulos claramente. ¿Cómo? Exactamente lo mismo que el pámpano está aferrado a la vid y permanece en ella. Bueno, ya hemos entendido la metáfora, pero el significado, exactamente qué tenemos que hacer, cómo hacer. Hay algo que el Señor les dice que a veces pasamos por alto o lo tomamos pero desvinculado. Y es este asunto. Les dice que si permanecemos en Él, podemos pedirle y nos va a ser otorgado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso de pedir? Recientemente me he dado cuenta de la gran importancia que tiene para el cristiano la conducta del que pide. Y estoy hablando de conducta, no de actitud solamente. La actitud da inicio a esto. La actitud es la humildad. La humildad es lo que hace que yo extienda la mano. Pero la conducta es de permanecer en eso y de continuamente requerir de parte de Él con humildad. El Señor Jesús, en los 4 evangelios, enfatiza nuestra gran necesidad de pedir. Ahora, alguien podría pensar, sí, tenemos que pedir porque nos damos cuenta de nuestra necesidad. Como estamos conscientes de esa necesidad, pedimos. Y entonces alguien dirá, bueno, yo realmente no necesito pedir, me da vergüenza y no me siento bien. Ya, yo tengo mi orgullo. Sí, justamente aquí es cuando hemos llegado al punto neurálgico. ¿Por qué no pedimos? Por orgullo. No estoy hablando de el mal entender las cosas. Y ese mal entender se produce justamente en reuniones de oración, por ejemplo. Yo recuerdo la crítica de un hermano que una vez nos dijo, no hay que convertir la reunión de oración en reunión de petición. Y me pareció bien, me pareció que estaba haciendo justicia al equilibrio que debe haber entre todas las actitudes que se deben adoptar, todos los elementos que se deben incorporar en una reunión de oración. Por supuesto, no hay que solamente pedir, también hay que agradecer y hay que glorificar y hay que identificarse con la causa del Señor. Claro que sí, pero ahora me doy cuenta que en lo más básico de todo eso, tenemos que volver a nuestra realidad. Y nuestra realidad es que somos necesitados delante de Dios. Y no queremos darnos cuenta y no lo queremos reconocer. Nos gustaría a todos nosotros encararnos con Dios, enfrentarnos a Dios y mirarle de igual a igual. Mirarle a los ojos y tratarlo como si fuera uno de nosotros. Pero no se puede. Claro que no. Uno de los nombres de Dios es el Altísimo.
el Altísimo. Cuando estoy frente al Altísimo, me es inevitable levantar los ojos y dirigirlos hacia Él, hacia arriba. Y eso también es lo que expresa el Salmo 123, que dice, como los ojos del siervo para con su Señor, así te miro y así te pido. Pedir entonces tiene que ver no solamente con el hecho objetivo, sino sobre todo con la actitud que se adopta delante de Dios. Asumimos una actitud de humillación, de humildad. Extendemos la mano y pedimos. Y pedimos porque reconocemos que no podemos alcanzarlo por nosotros mismos. Y aun cuando quisiéramos hacerlo, queremos reconocer que al alcanzarlo, solamente nos estamos beneficiando de algo que Dios nos lo ha otorgado. Dios nos ha dado. El reconocer que Dios es el que nos da, otra vez nos lleva a algo muy básico de la teología propia. Porque uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, que quiere decir el proveedor. Dios, mi proveedor. Él es el que me da. Hay una actitud incorrecta que no es precisamente el no pedir. El no pedir ya es bastante malo. Pero esta actitud es peor y tampoco es el rechazar. Esta actitud es la de reclamar, demandar. Recordemos, por favor, que todos nosotros alguna vez en las caminatas, en nuestra vida común, yendo por las calles de la ciudad de La Paz, nos hemos encontrado con alguna marcha callejera de protesta y hemos oído a la gente gritar estribillos que son demandas a veces fuertes y muchas veces incorporan palabrotas para referirse al gobierno generalmente o al gobernante, diciéndole que atienda la reclamación del pueblo. Pero casi siempre es en la actitud de reclamo y de protesta. Más o menos como diciendo, yo tengo el derecho y quiero recibir lo que en derecho me corresponde o me pertenece. Y hay mucha gente en actitud de presentarse delante de Dios y decirle al pueblo lo que es del pueblo, o frases parecidas. Lo queremos ahora. Pues esa no es la forma de acercarse a Dios. La palabra pedir aquí implica imprescindiblemente humildad. Permaneced en mí y todo lo que pidan a mi Padre, yo lo voy a dar. El Señor Jesús nos está hablando con el corazón abierto. Él quiere darnos, pero no sabemos pedir. O somos rebeldes, o somos orgullosos, o tenemos alguna otra tara. Por eso el Señor enseñó a que nos hagamos como niños y con la misma humildad e inocencia de un niño nos acerquemos con confianza a nuestro Padre Celestial y extendamos la mano y le pidamos, confiados en que Él nos quiere dar, pero que de ninguna manera podríamos nosotros acercarnos a Él y torcerle el brazo. No podemos extorsionar a Dios, no podemos obligarlo a atendernos y no necesitamos hacerlo, necesitamos pedir. ¿Recuerdan? El Señor Jesús en el Sermón del Monte
Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y está utilizando 3 verbos que coinciden y se complementan. Pero también Él tiene ciertas peticiones que hacer para nosotros y también toca para que le abramos. ¿Recuerdan? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, es decir, estoy golpeando la puerta. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, voy a tener un tiempo de comunión con la persona que abra su corazón. Ese es el sentido. Ahí está hablando a la iglesia de la Odisea exactamente. Pero a través de ella nos está hablando a nosotros. Está diciéndole eso a su iglesia, pero está diciéndote a ti en particular también. Aquí el Señor Jesús está diciendo, permanezcan en mí. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Hermanos queridos, es necesario que volvamos a las raíces, a los cimientos, a lo fundamental del Evangelio. Y el Evangelio es un llamamiento de reconciliación. Es un llamamiento que nos da la orientación para saber qué hacer con Dios. Y lo que debemos hacer con Dios es básicamente volvernos a Él, mirarle en la actitud correcta, extender la mano para pedir y extender los brazos abiertos para abrazarnos de Él y tener y gozar la comunión con Él, porque esa es la fuente del gozo y de la vida. Ruego a Dios que te bendiga, que el Señor te guarde para siempre, aún en este tiempo de cuarentena. Que el Señor esté contigo. Amén.